Parecía una persona común hasta que abrieron el sótano. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba justo allí, sonriendo para las cámaras, conviviendo con una familia y una ciudad que creía estar segura. La historia de Emily Grace Whitmore es una prueba cruel de cómo el horror puede esconderse en las sombras más cercanas. Una desaparición que marcó generaciones. Una investigación que parecía destinada al olvido, hasta que la verdad salió a la luz de forma inesperada. ¿Por qué contar esta historia ahora? Porque en un mundo donde tantos casos permanecen sin resolver, la lucha por la justicia, la memoria de las víctimas y el coraje de quienes nunca se rindieron no pueden ser olvidados. Este caso revela los oscuros recovecos de la psicopatía, el crimen real y la perseverancia humana ante lo peor que alguien puede mostrar. Mucha gente ve nuestros vídeos, pero aún no está suscrita. Si te gustan los crímenes reales, suscríbete ahora para no perderte ningún caso perturbador como este. Prepárate para sumergirte en un relato que mezcla dolor, misterio y una lucha desesperada por la verdad. La mañana del 12 de septiembre de 1986 parecía una más en la tranquila rutina de Clara Whitmore. Como todos los días, dejó a su hija Luna, de 12 años, en la entrada de la escuela primaria St. Agnes. La niña bajó del coche con su mochila azul colgada al hombro y una sonrisa inocente, ajena al hecho de que ese sería su último adiós durante mucho tiempo. Clara no lo sabía, pero algo oscuro ya se movía en las sombras. Esa tarde, cuando Luna no regresó a casa, una inquietud punzante se instaló en el pecho de Clara. Minutos después, recibió una llamada que haría que el mundo se le viniera abajo. Luna no había asistido a ninguna de sus clases. La policía fue alertada de inmediato. Se inició una búsqueda intensiva en los alrededores de la escuela, que pronto se extendió a parques, calles vecinas y edificios abandonados. Sin embargo, todo lo que encontraron fue la mochila de la niña, cuidadosamente colocada cerca del gimnasio, con sus pertenencias aún dentro. No había señales de forcejeo, ni gritos, ni testigos. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Los investigadores comenzaron a sospechar que no estaban ante una desaparición común. El caso ya mostraba rasgos característicos de un crimen real más complejo, posiblemente vinculado a un modus operandi meticuloso y premeditado. Clara, paralizada por el miedo y la impotencia, pasaba las noches mirando por la ventana, esperando ver a Luna caminando por la acera. Su rostro se convirtió en una máscara de angustia permanente. La comunidad se unió en las primeras semanas. Voluntarios, vecinos e incluso desconocidos peinaron bosques y zonas rurales en busca de cualquier pista. Pero el tiempo avanzaba y las esperanzas se desvanecían. No había rastros de huida ni motivos aparentes. En la mente de los agentes surgía un perfil criminal aún difuso, pero amenazante. ¿Quién podría haber planeado algo así sin dejar una sola huella? La investigación comenzó a chocar con un muro invisible. Las hipótesis se acumulaban, pero las evidencias no. Algunos agentes sugerían que Luna pudo haber sido víctima de un secuestrador serial, alguien con historial psicopático que sabía moverse sin ser visto. La idea no era descabellada. Durante ese año, en otros condados cercanos, se habían reportado desapariciones similares, aunque ninguna había recibido atención mediática, pero sin cuerpos, sin escenas del crimen claras, todo quedaba en un limbo de sospechas. El caso empezaba a adquirir matices de un caso no resuelto, y la desesperación se filtraba como una neblina densa. Clara, sin embargo, se negó a rendirse. Cada rincón de su casa se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Llenó las paredes con mapas, recortes de periódicos, cronogramas y teorías. Había perdido la confianza en el sistema, pero no en su instinto de madre. Luna no era una simple estadística. Algo le decía, desde lo más profundo, que su hija seguía viva.
Y aunque no lo sabía aún, aquella certeza se convertiría en la chispa que encendería una nueva línea de investigación, una que la llevaría a descubrir algo que ningún agente había previsto. Pasaron los días, luego las semanas, y el caso comenzó a desvanecerse del interés público, como suele ocurrir en los crímenes que no tienen rostro ni cuerpo. Para las autoridades, sin pruebas sólidas, la desaparición de Luna se convirtió en una carpeta más en el archivo de casos estancados. Pero para Clara, cada amanecer era un tormento nuevo. Seguía despertando sobresaltada por pesadillas donde escuchaba a su hija llamándola desde algún lugar oscuro. Su vida, antes ordenada, fue devorada por la incertidumbre, y mientras el mundo giraba indiferente, ella se aferraba a una única verdad. Luna no podía haber desaparecido por sí sola. Durante esos 2 años, Clara se convirtió en su propia investigadora. Recorrió calles, entrevistó indigentes, exalumnos, recolectó testimonios vagos y contradictorios. Aprendió términos de criminalística, construyó cronogramas y se obsesionó con cada detalle. A menudo visitaba la escena inicial, como si esperara que el tiempo le devolviera una pista perdida. ¿Dónde estás, Luna?, era la pregunta que murmuraba una y otra vez al pie de la escuela vacía. Su búsqueda ya no era solo una lucha contra el olvido, sino contra un sistema que parecía haber abandonado a su hija sin explicación. Los investigadores asignados al caso rotaron varias veces. Algunos creían que Luna pudo haber huido, otros sugerían tráfico de menores, incluso se barajó un caso de fuga voluntaria, hipótesis que Clara rechazó con furia. Mi hija no habría escapado. Tenía miedo de cruzar la calle sola, repetía. Esa negación se convirtió en un muro de contención contra el colapso emocional. Su rostro aparecía en noticieros locales cada aniversario, mientras sostenía la misma foto de Luna con las manos temblorosas. Pero detrás de esa imagen pública, el desgaste era brutal. Clara ya no era la misma mujer. Sus ojos se volvieron oscuros, su sonrisa desapareció. El barrio también empezó a cambiar. Vecinos que antes la apoyaban, ahora evitaban hablar del tema. Algunos decían que Clara se había obsesionado demasiado. Otros que tal vez había cosas que no contaba. La soledad se volvió su única compañía. En ese ambiente hostil, la posibilidad de un crimen organizado o incluso de un asesino en serie con perfil psicopático comenzó a sonar con más fuerza en sus pensamientos. ¿Y si alguien estaba cazando niñas? ¿Y si Luna había sido solo la primera? Preguntas sin respuesta que calaban hondo como cuchillas. Sin embargo, fue en una de esas madrugadas sin sueño, mientras buscaba nombres en antiguos anuarios escolares, que algo cambió dentro de Clara. Ya no bastaba con buscar, tenía que ver, explorar, ir más allá de lo que la policía había hecho. Y entonces, casi por impulso, se le ocurrió una idea insólita: usar la tecnología a su alcance para rastrear cada rincón del barrio, desde las alturas. Lo que aún no sabía era que esa decisión marcaría el punto de quiebre en un caso que todos creían muerto. Era una madrugada silenciosa, de esas en que el insomnio se siente como un castigo. Clara, con la mirada fija en la pantalla de su computador, decidió explorar los alrededores de la escuela de Luna usando Google Maps. No buscaba nada en particular, solo una conexión, una señal, una migaja de esperanza. Recorría virtualmente las calles, una por una, como quien camina entre ruinas buscando sobrevivientes. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En una callejuela olvidada, cerca de un viejo almacén, apareció la silueta de una niña caminando sola, capturada por el satélite en una imagen borrosa, pero inquietantemente familiar. Clara amplió la imagen. La resolución era baja, pero el corazón le latía con violencia. El cabello oscuro, la mochila pequeña, la postura al andar. Todo en esa figura le gritaba Luna. Era como ver un eco del pasado congelado en un momento. No era una prueba concluyente,
pero sí lo suficientemente perturbadora como para desenterrar su instinto materno en estado puro. «Es ella», murmuró con voz temblorosa, como si al decirlo en voz alta se hiciera más real. No podía ignorarlo. Si esa imagen era reciente, Luna estaba viva. Y lo más desconcertante, había estado todo este tiempo a pocas calles de donde desapareció. Movida por una mezcla de adrenalina y desesperación, Clara comenzó a investigar el entorno de esa calle. Revisó imágenes de años anteriores, comparó elementos del paisaje, estudió cada ventana, cada reja, cada sombra. Fue como entrar en un nuevo tipo de investigación, una criminalística digital, donde la escena del crimen se ocultaba detrás de píxeles y algoritmos. A medida que analizaba la imagen, notó algo más inquietante. La niña parecía mirar hacia una casa en particular, una vieja estructura con persianas rotas y un letrero oxidado. ¿Y si ese lugar era más que una coincidencia? El barrio, según los registros municipales, tenía varias propiedades abandonadas. Algunas habían sido ocupadas ilegalmente. Clara indagó en foros locales, habló con habitantes cercanos y una frase se repetía: «Esa casa da mala espina». Nadie la visitaba, pero a veces se escuchaban ruidos extraños. Para Clara, eso fue suficiente. Imprimió la imagen, recopiló sus hallazgos y se presentó en la comisaría local con un nuevo impulso. El caso debía ser reabierto. Lo que parecía una obsesión sin rumbo, ahora se transformaba en una pista concreta, una brecha en el silencio. Esa imagen de Google Maps, capturada por azar, se convertiría en la llave que abriría las puertas del horror. Y lo que la policía encontraría al investigar esa casa sería más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Pero por ahora, el caso solo había dado un giro. Uno que pondría en marcha una operación compleja, cargada de tensión, y que finalmente sacaría a la luz los secretos más aterradores que se escondían tras aquellas paredes enmohecidas. Con la imagen impresa en las manos y la voz firme por primera vez en años, Clara se presentó en la comisaría con un único objetivo: ser oída. Al principio, los agentes la miraron con escepticismo. ¿Una captura de Google Maps sería suficiente para reabrir un caso prácticamente enterrado? Pero algo en su determinación, en la precisión de sus argumentos, los hizo dudar. La foto fue enviada al Departamento de Criminalística y tras un análisis técnico confirmaron que la imagen tenía menos de 6 meses. Era reciente. Y lo más importante, coincidía con las características físicas de Luna al día de su desaparición, proyectadas al presente. Movidos por esta pista insólita pero potencialmente crucial, los investigadores trazaron un plan. El área señalada por Clara fue cercada y una brigada especializada en casos de desaparición infantil inició un operativo silencioso. Se trataba de una casa desvencijada, rodeada de maleza y con un hedor denso que parecía gritar que algo no estaba bien allí dentro. No había registros de residentes oficiales y los vecinos poco sabían o poco querían decir. Las puertas estaban cerradas, pero los agentes notaron detalles alarmantes. Una cámara de seguridad rudimentaria, ventanas selladas por dentro y un candado oxidado que no impedía el paso, pero sí lo anunciaba. Al entrar, la escena era perturbadora. El interior de la vivienda estaba dividido por paneles de madera improvisados, creando pasillos estrechos, sin ventilación. En una de las habitaciones se hallaron restos de comida, una cama sucia y juguetes antiguos. Todo indicaba que alguien había vivido allí en condiciones infrahumanas. Pero lo más escalofriante estaba detrás de una puerta oculta bajo una alfombra raída. Era un sótano, y dentro de él, sentada en un rincón, estaba Luna, viva, pálida, aturdida. Su mirada no reconocía rostros, pero al ver a los agentes lloró. No fue un llanto de miedo, fue liberación. El secuestrador, un hombre de 47 años identificado como Walter Freire, fue capturado en las cercanías minutos después.
no ofreció resistencia. Según su perfil criminal, se trataba de un sujeto con antecedentes por comportamiento antisocial, diagnosticado con rasgos claros de psicopatía desde la adolescencia. Vivía de pequeños trabajos, mudándose constantemente. Durante años, evitó cualquier rastro digital, operando a margen da sociedade. Su modus operandi era claro: atacar niñas vulnerables en zonas urbanas de transición, donde el ruido de fondo de la ciudad disfraza los gritos más desesperados. El descubrimiento de Luna, viva después de tanto tiempo, conmocionó a todo el país. Pero el verdadero horror aún no había sido revelado, porque lo que ella vivió, lo que fue obligado a presenciar, transformaría el caso en uno de los más oscuros de la historia criminal reciente. Y a medida que Luna comenzara a hablar, la verdad se volvería más difícil de soportar. Cuando Clara cruzó la puerta del hospital, donde Luna había sido trasladada tras el rescate, el tiempo pareció detenerse. No eran necesarias palabras. Los ojos de madre reconocieron, aún sob o peso dos anos e do trauma, o brilho daquela menina que havia sido arrancada de sua infância. Elas se abraçaram como se quisessem costurar o tempo perdido, e o choro que ecoou pelos corredores foi de dor, de alívio, e de algo que nem mesmo o sofrimento conseguiu apagar: amor incondicional. A cena foi registrada por jornalistas, mas naquele momento, o mundo lá fora não importava. Só existia o reencontro. Luna mal conseguia falar. Seu corpo estava subnutrido, coberto de hematomas antigos e sinais de confinamento prolongado. Os psicólogos forenses que a atenderam imediatamente relataram um quadro de trauma complexo, típico de vítimas mantidas em cativeiro por períodos extensos. Aos poucos, entre silêncios longos e pesadelos constantes, ela começou a relatar fragmentos de sua rotina. O silêncio forçado, as ordens rígidas, os dias em que não via luz do sol. Os investigadores entenderam que não se tratava apenas de um crime de sequestro, mas de uma tentativa sistemática de desumanização. O julgamento de Walter Freire atraiu atenção nacional. A promotoria apresentou laudos psiquiátricos, perícias nas cenas do crime e os relatos perturbadores de Luna como principais evidências. Não foi apenas um caso de psicopatia isolada, era o retrato sombrio de como a indiferença social e falhas institucionais permitiram que um serial killer operasse às sombras. Ainda que Luna tenha sido sua única vítima resgatada com vida, surgiram indícios de outras possíveis vítimas ao longo dos anos, tornando o caso um potencial assassinato em série ainda em investigação. Um crime real que revelava lacunas profundas no sistema. Clara, agora símbolo de resiliência, tornou-se voz ativa na luta por crianças desaparecidas. Criou uma fundação, pressionou as autoridades e passou a educar outras famílias sobre sinais de alerta. Apesar da dor, encontrou propósito na tragédia. Já Luna iniciou um lento processo de recuperação, entre terapias intensivas e rituais silenciosos de bem-estar, como desenhos, banhos de sol e música. Cada pequeno avanço era uma vitória, e cada recaída, uma lembrança do quão profunda pode ser a ferida deixada pela violência. Mas juntas, mãe e filha reescreviam a própria história. Ao final, justiça foi feita. Walter foi condenado à prisão perpétua. A cidade, antes indiferente, agora erguia cartazes com o rosto de Luna não mais como desaparecida, mas como símbolo de sobrevivência. Porém, o mais impressionante não foi a sentença ou a comoção pública. Foi o milagre silencioso de uma menina que, mesmo às portas do esquecimento, se recusou a desaparecer. E uma mãe que, contra todas as probabilidades, nunca parou de procurar. ¿Crees que Walter Freire habría parado si no hubiera sido capturado a tiempo? ¿Cuántas otras víctimas quedaron en el silencio, sin justicia ni verdad? Si esta historia te impactó y quieres conocer más casos oscuros de crímenes reales, no olvides suscribirte al canal
y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Haz clic ahora y descubre el próximo caso, el cirujano que escondía cuerpos en su clínica.